Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Bueno, pues es lunes de Pascua, pero es lunes al fin y al cabo, y ya están con nosotros Soraya Vivancos y Carlos Martín. Muy buenas. Los psicólogos titulares de este Gabinete de Salud Mental que semanalmente abrimos para aclarar muchas cuestiones y para hablar de otras tantas, como hoy, por ejemplo, vamos a hablar del juego. Pero no el juego, yo pensaba que queríais hablar del juego, pues de la ruleta y de las ludopatías y tal, y no va a ser así, ¿no? No va a ser así, va a ser el concepto un poquito más amplio. Vamos a poner en antecedentes, a ver. Sí que vamos a tocar, aunque sea de soslayo, el tema, pero queremos plantear lo siguiente, y es el juego como beneficio hacia nuestra salud mental. ¿Por qué? Hay cantidad de estudios, no solo desde la psicología, sino también desde la antropología, que hablan de la función social del juego. Por ejemplo, son actividades que para el desarrollo y el aprendizaje de los niños les permite potenciar su imaginación, su creatividad, la manera de socializar. Estamos hablando del acto de jugar, ¿no? Efectivamente. Que conocemos todos. De hecho, desde la antropología se dice que el juego es más antiguo que la cultura, porque se toma en base a los animales. Los animales juegan también, y es su manera también, de alguna manera, a través del juego, de ver qué estatus cumple cada uno, organizan su clan. Y fijaos la importancia de este descubrimiento, que el juego ya estaba presente antes incluso que las sociedades civilizadas y que la cultura. Ahora, ¿qué papel juega el juego, valga la redundancia, en nuestro día a día? Pues es lo que nosotros vamos a desarrollar ahora. El juego, por incluir algo más, el ser humano no deja de jugar a lo largo de su historia. Pensamos que solo jugamos cuando somos pequeños, pero hasta el final de nuestros días estamos jugando, dado el placer que provoca esa actividad. Soraya. De hecho, yo creo que en esa línea, cuando vamos creciendo, el juego aparece sobre los 18 meses de edad. Incluso antes, yo creo, el niño, antes de incluso saber que es diferente, o sea, que es distinto a lo que le rodea, de entender esa diferencia, juega a través de balbuceos, a conocerse a través de las interacciones que tiene con su propio cuerpo. Pero es a partir de los 18 meses cuando el niño ya empieza con un cierto juego, con cosas, a tirar objetos, normalmente, que a veces a los padres les resulta algo molesto, pero es parte de un juego para empezar a entender cómo funciona la realidad del entorno, ¿no? Y es sobre todo de los 2 a los 6 años que aparece el juego simbólico, que permite a los niños jugar roles, entender el mundo, y dentro de las normas, muchas veces yo, pues cuando veo a niños jugar, incluso a mi hija, cuando juega, pues repitiendo cosas que hacemos con ella, lo hace ella con los propios muñecos, los niños incluyen esa parte de ficción también, es esa mezcla entre la fantasía y la realidad, y a través de ellos, como bien decía Carlos, a través de los juegos, los niños van desarrollando capacidades cerebrales. Ojo con los padres, sobre todo en las extraescolares, los padres y las madres que piensan que es importante para el desarrollo, que así es, que los niños aprendan muchas cosas, ¿no? Y se quita horas de ocio y de juego, estimando que es más importante todo lo que tiene que ver directamente con aprendizaje cognitivo puro y duro. Y es un gran error. De hecho, adultos que han tenido pocas horas de juego tienen problemas muchas veces a la hora de socializar. Y tenemos que entender, y esto se sabe cada vez de manera más evidente, que ese tipo de educación, de pedagogía más vinculada en niños sentados desde muy pequeños, incluso en primaria, sin permitirles levantarse, en donde se aprenden una retahíla de datos que luego van a soltar a forma vomitiva, porque eso no tiene un pozo de aprendizaje en el recuerdo importante, no funciona. Necesitamos vincular, por eso se están tirando más hacia metodologías a través de proyectos, ¿no? Y cosas que se crean más lúdicas, en donde el niño es partícipe y no solo es algo competitivo, en donde sacar notas es el objetivo último y sacar el mejor rango, sino disfrutar de ese proceso y aprender a través de la motivación y del significado.
Los seres humanos somos seres simbólicos y lo que se guarda de manera mucho más vívida y real es aquello que tiene sentido para nosotros y que tiene valor. Yo pues no me acuerdo de los Reyes Godos, me acuerdo de unos cuantos. Yo creo que ni tú ni nadie. Fíjate, hablaban el otro día, se cuestionaba el tema de la raíz cuadrada, yo no sé si lo habéis visto, pero es que en el fondo tiene razón. ¿Cuándo aplicamos la raíz cuadrada? Pues día sí día también, nunca. Y fijaos, pero mira lo que has dicho, y esto es muy interesante. ¿Qué cosas, por ejemplo, de las matemáticas que no aplicamos en nuestro día a día recordamos? Las recordamos aquellas que para nosotros fue un juego, con una regla mnemotécnica, asociando ideas. Una regla sí me acuerdo yo, porque fue a base de golpes cuando aprendí a dividir, entre otras cosas, en el colegio entonces nacional. Pero, de todas formas, lo que sí está claro es que el concepto del juego para los críos ya no es el mismo de antes, porque ya los niños no juegan. No, y de no hecho a juegan veces en la calle, los coles no juegan entre ellos tampoco. Se hacen campañas para recuperar esos juegos tradicionales, pues desde la rayuela, la teja, Eso ya... este tipo de cuestiones, porque se olvida, claro, va asociado a la evolución como sociedad. Fíjate lo que decías antes, en cuanto a haber recordado de manera lúdica la raíz cuadrada. Entre otros efectos beneficiosos vemos que posibilita diferentes movimientos que ejercitan los niños. Estás hablando del juego, de los efectos beneficiosos. Ya creí que de la raíz cuadrada. No, ya también, el efecto psicomotriz ya creo que no. Mejorando la coordinación psicomotriz, les permite dormir mejor durante la noche, tiende a disminuir el riesgo de sobrepeso y obesidad, desarrollo sensorial y mental del lenguaje, contribuciones afectivas, les permite experimentar y reconocer diversas emociones, ya no solo el perder y el ganar, sino la afiliación, en definitiva. Bueno, y hablando de creatividad y de imaginación, y la creatividad ya hablamos nosotros de ella, de esa curiosidad vehiculada hacia la creatividad, lo importante que es para nuestra independencia y para poder resolver nuestros problemas del día a día. Yo creo que los adultos han restado mucho valor al juego porque entienden, lo circunscriben a la infancia, ¿no? Pues, y se entiende como una pérdida de tiempo. Y al final, muchas veces, si nos fijamos en nuestro día a día, tenemos muchísimas obligaciones, pero no tenemos elementos que nos den, que sean nutritivos en la parte de beneficios, ¿no? De hacernos sentir bien. Y el juego, lo que es beneficioso para nosotros, no puede ser entendido como una pérdida de tiempo, porque es una forma de sentirse bien, de generar beneficios, de aumentar esa felicidad que tantas veces hablamos de ella y que no sabemos ni por dónde empezar porque es un constructo demasiado grande y para cada persona será cosas distintas, ¿no? Entonces, encontrar elementos para desinhibirse, para no sé, para compartir con otras personas, para reírse, para ponerse a prueba, ¿no? Yo creo que es esencial como seres humanos que somos. Fíjate en los animales, en el resto de animales, porque nosotros no nos podemos olvidar que también lo somos, como en un perro, si ves un perro, el perro juega desde que es pequeño, es verdad que con más intensidad cuando es un cachorrillo, pero nunca pierde esa necesidad de jugar. Y lo hace, tú le sacas una pelota aunque sea muy mayor y el perro sigue jugando. Y las personas es una cuestión de que nos acabamos como que envolviendo en responsabilidades, debo, tengo, y olvidamos que todos tenemos un niño interno, una niña interna, que tenemos necesidades que nos permitan, a través de este tipo de ocio, divertirnos. Por eso seguimos haciéndolo, pero de manera más como audiencia, ¿no? Como espectadores. La gente ve partidos de fútbol, la gente ve realities de estos en donde sí, la pero gente... no pasamos de ahí, de ser Claro, pero te quedas en modo participamos. espectador y al final, como bien dices, ser espectador, bueno, te puede generar vestigios de cierto bienestar, pero no tanto como si tú formas parte de ello. No me digas que traéis juegos para gente adulta, para que la cuestión psicológica les vaya mejor. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo, pero venga. En relación a lo que dice Soraya, pensemos, por ejemplo, en personas mayores que se encuentran en un entorno residencial, donde aquí el juego tiene un protagonismo muy marcado. Desde los terapeutas ocupacionales, pasando por parte del personal, inciden mucho en que los residentes y las residentes jueguen. No solo haciendo ejercicio, no solo haciendo ejercicio, sino también jugando a juegos básicos de su infancia, primero porque preservan sus capacidades cognitivas, que es de lo que se trata, preservar
toda su lucidez y además su independencia. Además les ayuda a socializar. Muchos de ellos pues vienen de entornos rurales en los que bueno pues no tienen oportunidad de conocer a gente nueva. Y en relación a lo que decía Soraya también, se piensa de alguna manera que el deber es estudiar y el juego es el ocio, y es que el juego forma parte del aprendizaje y es tanto o más deber que el resto. De ahí que evolucionen, bueno, pues tenemos juegos de mesa, tenemos juegos de azar, tenemos videojuegos, que hablaremos también de ellos, es decir, ha ido evolucionando conforme la cultura y la sociedad han ido evolucionando. ¿Existen los juegos perniciosos o menos perniciosos? Sí. Que el juego per se lo que busca es activar el centro del placer y que genere bienestar para la persona y por lo tanto afronte su día a día de una manera más óptima y alegre, también. Pero seríamos ilusos si no pensáramos que hay gente que ha visto esto en una oportunidad de negocio. Y bien que hacen, quiero decir, no lo vamos a juzgar aquí, pero qué implicaciones tienen determinados tipos de juegos en la mente humana. Juegos en los que la pasta está por medio. Generalmente. En los que hay un refuerzo, en los que, porque a nivel cerebral existen, para que nos entiendan los oyentes, el centro del refuerzo y el centro del placer, que son los centros que se activan con el consumo de sustancias, por ejemplo, pero también con el juego. Entonces lo que hacemos es ir reforzando ese sistema de recompensa y lo que nos vuelve es adictivos, dependientes a ese tipo de juegos. Y más aún cuando el beneficio secundario de practicar ese juego es el económico. Fíjate las apuestas, Luis, si además las tenemos en la esquina de cada barrio, ¿no? Tremendo. ¿Qué hacemos ante eso? Pues hombre, el problema del juego Pues y que también no es fácil. Es tan accesible es la negación a ser adictos, que este suele ser el primer punto, ¿no? Y que lo invisibiliza mucho, porque lo tenemos tan a mano, lo hace tanta gente. Eso es un poco como el alcohol, está tan socializado que no se ve. Y como es algo lúdico y algo que entra de esta forma, la persona no se da cuenta hasta que afecta realmente en su día a día, ¿no? En diferentes áreas vitales. O sea, cuando el juego se convierte en un elemento prioritario, no puedes dejar o no puedes estar, es lo que es la abstinencia, ¿no? No te sientes bien si no juegas, y además tienes esa falsa percepción de que al final tú controlas, que esto es en adicciones la norma general. Yo controlo, yo sé, y hay muchos que son funcionales y que esto todavía, es decir, hay muchas personas, nosotros cuando vemos a un adicto, y esto me llega mucho a consulta, identificamos a la persona que está en riesgo de exclusión, que ya está mal, que ya ha desarrollado incluso una patología a nivel física. Pero hay otros que aprenden a ser funcionales, es decir, que siguen trabajando, pero que siguen gastando grandes cantidades de dinero, o bien sea en sustancias, o bien sea en el juego. Al final esto lleva a un deterioro cognitivo, un deterioro social y un deterioro global de la persona, ¿no? En donde cada vez le dedica más tiempo a eso se torna como en el núcleo vital, el núcleo sobre el cual gira toda su vida, y al final las relaciones se van perdiendo porque vas enfrentándote a tu entorno, vas a veces, bueno, pues cuando ya pierdes dinero o te quedas sin trabajo, ya es cuando empieza incluso a haber afectación con la gente real del entorno, en donde incluso llegan a robar por la necesidad del juego, del consumo. Entonces, bueno, tenemos que entender que es una patología igual de grave que las que llevan las sustancias, es igualmente adictiva, y cuando yo empiezo a restringir otras cosas que me generan bienestar y a tener esa necesidad de tener que jugar, de tener que gastar, de tener que hacer, ahí eso ya no es tan funcional y tenemos que empezar a tomar una distancia. Y si no podemos nosotros, tenemos que buscar ayuda, porque muchas veces entendemos que la fortaleza nos lleva a poder superar todas las adicciones, y es uno de los grandes errores. Claro que somos fuertes, pero la fortaleza no es ser invulnerable ante determinadas situaciones que llega un momento que a lo mejor no podemos gestionar nosotros porque estamos demasiado inmersos en esa necesidad. Este tipo de personas que tienen estos problemas, ¿van por su propia cuenta a vosotros o les hacen ir? Suelen venir cuando desgraciadamente la fuente de ingresos ya no correspondía, claro. Porque además suelen venir con cierto deterioro social, dado que la mentira es la manera que tienen de ocultar este tipo de dependencias, bien sean a sustancias, bien sea al juego, dinero, etcétera, etcétera. Entonces,
cuesta que vengan. Cada vez está cambiando el paradigma en cuanto a adicciones se refiere, porque como decía Soraya, aprendemos a ser funcionales. Tenemos todos en mente la persona que está totalmente destruida, que incluso vive en la indigencia, y ese perfil ya hace décadas que no se cumple. Entonces a veces suelen venir pues un poquito forzados por la familia o con algún condicionante en plan de como no te trates, yo en mi casa no sigues viviendo, esto se ve entre padres e hijos, en parejas igual, pero generalmente el punto de convencimiento es cuando la fuente de ingresos ya no da, las deudas apremian, hay problemas legales y la cuestión se complica bastante. Y gente joven. Gente joven, sí, desde edades muy tempranas. El problema del juego es que uno de los problemas del juego es que también está en modo online, ¿vale? De estos juegos de azar, me refiero. Y claro, tienen acceso muchas veces hasta niños pequeños. Entonces, las restricciones en este campo a veces no funcionan. Eso es tremendo. Entonces, como bien decía, claro, tú tienes esa percepción de que vas a ganar, de que la siguiente vez vas a ganar. Pues ese refuerzo que te va saliendo de forma intermitente. O ahora te toca un poquito, luego pierdes. Luego con esa falsa creencia de que, bueno, si inviertes un poco más o en la siguiente vez ya te tiene que tocar, al final te vas metiendo en eso, va habiendo más pérdidas y cada vez se va desvirtuando todo mucho más, y la necesidad de seguir jugando, aparte de que los sonidos, la música en sí, todo tiene un efecto intermitente y todo hace que se vaya aumentando esa necesidad de juego. Entonces, por eso es importante que los padres en este sentido controlen, ¿no? Los móviles, los dispositivos en general, a través de los cuales los niños pueden acceder, porque hay muchos niños, y yo me he encontrado padres tanto con acceso, que se han quejado por el acceso a la pornografía de sus hijos, como por el acceso a este tipo de juegos, y que tenemos que entender que un cerebro no maduro, que todavía no tiene la suficiente capacidad de inhibir determinados impulsos, cuidado que estamos fortaleciendo determinadas conductas que se aprenden y que luego se pueden repetir en la adultez como forma de desestrés, porque muchas veces este tipo de cosas ayudan a calmar la ansiedad, supuestamente, aunque luego el efecto es el adverso, pero como forma inadecuada quizás de aprendizajes que luego tienen consecuencias en la adultez. Mira, como consejo, a mí se me ocurriría transmitir generalmente a los padres que están muy preocupados con estos temas, cuando preguntan qué tipo de juegos son idóneos o no. Pues mira, aquellos juegos que parten de un refuerzo variable, y refuerzo variable, como antes explicaba Soraya, consiste en ir dando pequeños refuerzos espaciados en el tiempo, de tal manera que eso es lo que provoca el enganche. Cuando tú decías ¿qué juegos propones? Pues mira, vamos a terminar el programa de hoy con algo divertido. Y como decíamos antes, los juegos colaborativos, bien sea un Trivial, con lo fácil y lo bonito que es el Trivial, un Monopoly, que follones que luego los hay muy complejos, y aquí Soraya puede darnos. Yo soy friki de juegos de mesa. Yo tengo una ludoteca y me encanta, y ya estoy preparando los juegos para mi hija también, que hay muchos juegos. Eso está bien. Entonces, que la gente descubra, porque nosotros podemos traer un modelo de juego. Hay gente que le gustará más en los deportes, hay gente que le guste más los cooperativos, hay gente que le guste más los de construcción. Que busquen, porque hay una cantidad de oferta de cosas lúdicas en general que tenemos disponibles, que da igual la edad. No tienes que jugar a videojuegos si no te gustan, ¿vale? Hay muchas cosas que puedes probar, y yo creo que lo pruebes y te des un tiempo es clave para saber si realmente eso te funciona o no, y que lo compartas, porque las experiencias que más felicidad nos generan y que mejor recordamos normalmente son las vinculadas a esos espacios compartidos en donde disfrutamos con nuestros iguales, ¿no? Totalmente, se me viene el ejemplo a la cabeza, unas navidades, ¿no? Te juntas con la familia y simplemente el juego de los personajes, apuntar un personaje en un papel, ponértelo en la frente e intentar adivinarlo simplemente. Esto es un juego. Divertido. No, pero a ver, ahora me sacas el caso de las navidades. Se trata de que esto sea más o menos habitual. Claro, ¿no? No esperar a Navidad. No, ahí es donde yo iba, Luis. Claro. Es decir, si esto lo podemos hacer unas navidades, imagínate una tarde con los vecinos que dices, oye, pues hoy que es lunes, ¿por qué no? Vamos a jugar. La sensación que te da, las risas que uno se echa, las endorfinas, la dopamina que segrega el cerebro, es que nos ayuda a estar más contentos. ¿Y esto para qué? Para llevar la vida de la mejor manera posible, que es de lo que se trata. Yo no sabía que eras friki de los juegos. Sí, me gustan mucho. ¿Cuáles tienes? ¿Cuáles recomiendas?
Tengo muchos. Sí. Tiene O sea, muchos, el Catán, por ejemplo, es bueno, es que también es que son juegos muy diferentes, entonces habrá gente que le gusten juegos de un tipo, juegos de otro, juegos más tipo rol, o sea, y cuando digo rol me refiero, pues puede haber de tablero de mesa en donde vas jugando, pues tú desempeñas esta función, tú esta, al final hay muchísima, de verdad, oferta de juegos, entonces es que me vienen muchos, pero es que es complicado, así por nombres. Fijaos, por ejemplo, el auge de las escape room. Sí. Y Sí. aquí no solo van niños, vamos adultos Sí, a sí, las sí. escape room Sí. y es Sí, descifrar está muy una de serie moda de esas códigos. ahora. Sí. Sí. O sea, vas resolviendo puzzles que se llaman, vas resolviendo pues cuestiones que te van poniendo y vas adivinando y eso trabaja muchísimo el cerebro. Yo me acuerdo la primera que hice, que era como mucho más difícil, era como que te tenías que parar, Una escape pensar, room. sí. A medida que hemos ido haciendo más y más, es como mucho más fluido, es más rápido, como que la destreza se va fortaleciendo. Entonces, y es tan divertido porque es compartido, te ríes, te picas, no sé, a mí me parecen cosas Ya, muy divertidas. estos días de Semana Santa he estado viendo en Instagram un laberinto enorme que hay, no sé, en no sé qué sitio, no sé si de la Comunidad de Madrid o fuera, que a mí me daría mucha angustia no encontrar la salida, pero es que estaba petado de gente buscando la salida del laberinto, un laberinto de estos con vegetación natural, que nadie daba con la salida y eso tiene que ser tremendo. Y también es buen juego ese. Sí, porque al final... Ir con la familia y perderte y no dar con la salida. Y ver cómo... Tener que llamar al 112 para que te saquen. Tremendo. ¿Qué más juegos recomendáis? A ver. Pues mira, desde los clásicos, el ajedrez, las damas, en general todo lo que sea colaborativo, lo que implique interactuar con otra persona. Los videojuegos, yo soy consumidor de videojuegos, lo reconozco, tienen una parte de estimulación cognitiva muy buena. Ahora bien, los juegos cada vez van más enfocados a ese refuerzo y pierden un poco pues esa esencia tan genuina que tienen. Voy a abogar, en este caso estoy totalmente de acuerdo con Soraya, que los juegos de mesa colaborativos son la mejor medicina para, como decía, yo siempre me centro en la parte química de todo esto, que se pueda liberar esa endorfina, esa serotonina, esa incluso oxitocina, para promover nuestro bienestar. El parchís, el parchís, es que al final es un clásico de toda la vida y te lo pasas en grande. son juegos muy divertidos en donde tienes que ver estrategia, donde te picas con la otra persona, donde te ríes, donde te surgen, yo qué sé, pues cosas muy divertidas, de verdad. Yo creo que aparcamos en ese momento como todos nuestros quehaceres y todo lo que vamos acumulando de malestar a lo largo de la semana para centrarnos en ese momento simplemente en disfrutar y de prestarle atención real a la otra persona. Eso, imbuirlo en los más pequeños, pero también en nosotros en los mismos, adultos, ¿no? que no solo esté circunscrito a que es cosa de niños, porque no es verdad. O sea, es algo que nos puede generar mucho bienestar, pero hay que trabajarlo. De primeras, pues hombre, si llevas muchos años sin hacer nada lúdico, sin trabajar la parte del ocio, te va a costar, tienes que descubrir, tienes que ir viendo. Y pues no a todo el mundo le funciona lo mismo, simplemente hay que ir viendo. Y hay sitios, de hecho, hay cafeterías en donde tienen juegos que puedes ir probando y te enseñan a jugar. O sea que al final es cuestión de que cada persona vaya viendo. A lo mejor no son juegos propiamente dichos de mesa, sino que, como decía Carlos, puede ser las escape rooms, hay muchas cosas de ocio que se pueden ir haciendo y que hay ofertas. Simplemente hay que meterse, preguntar e ir viendo qué casa contigo. O en los niños incluso el proponerles que inventen juegos, que se inventen sus propias reglas, porque esto despierta la creatividad de una manera asombrosa. No es necesario que tengan ni siquiera un juego para que las personas podamos jugar. Y jugar de buen rollo, la gente mayor, ¿no? Tal cual, o sea, yo porque creo que hay juegos que también pueden terminar a tortas. Hombre, claro, Las depende trampas de y la demás. competitividad que de cada uno. Depende del dinero que haya sobre la mesa. No, y de la competitividad. Hay gente más sí. competitiva que al final pues se Sí. lo toma muy a pecho. Yo sé de algún parchís que ha terminado mal. Sí. Por Sí. eso. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Bueno, consejo final, como remate del programa de hoy. Pues que descubramos, que primero que a los niños les permitamos jugar y que no lo veamos como una pérdida de tiempo, sino como una forma de desarrollo de las funciones cerebrales y sociales del niño y físicas, motrices. Y en los adultos que retomemos
que retomemos eso, que descubramos, que hagamos cosas que nos hacen sentir bien. Y el juego puede ser un buen medio. Un poco en sintonía con Soraya, simplemente decir que los adultos también nos demos permiso para jugar, que nos lo planteemos realmente, que no a lo fácil de descargar la aplicación y ver un jueguecito, sino que nos planteemos pasar más tiempo con gente y poder tener ese tiempo lúdico y placentero que nos va a ayudar en nuestro día a día. Pues muy interesante el programa de hoy, programa de Pascua. Programa de Pascua. Así es. Pues Soraya Vivancos, Carlos Martín, muchas gracias y hasta dentro de 7 días. Hasta dentro de 7 días.